Ya está grabando y ahora le damos a empezar a extraer. Hola, buenas tardes. Soy Ana López, residente de primer año de Medicina Familiar Comunitaria del Centro de Salud de Ribera del Muelle, y vamos a proceder a la sesión de exploración del miembro inferior. Como primera articulación importante tenemos la cadera. Como dijimos en la sesión de exploración de miembro superior, es importante tener siempre en cuenta los puntos gatillos. ¿Por qué? Porque nos pueden simular dolores a otros niveles. Entonces, tenemos glúteo mayor que se irradia tanto a nivel de cresta ilíaca como a nivel isquiático. Piramidal también incluso puede coger también un poquito de trocánter mayor, tensor de fascia lata, el psoas ilíaco también, que nos puede dar por su origen a nivel lumbar de L1 o L4, nos puede dar una falsa lumbalgia, o a nivel de zona cuadricipital anterior e ingle. Es importante, siempre que hacemos una exploración de miembro inferior o de cualquier articulación, que hagamos, seamos sistemáticos, hagamos siempre primero movilidad pasiva comparando con el miembro contralateral, luego movilidad activa, pidiéndole al paciente que haga la contracción el propio paciente. Entonces así diagnosticaremos problemas musculares propios del músculo. Con la contracción excéntrica lo que valoraremos es problemas tendinosos. Entonces esto lo tenemos en cuenta para no tener que repetirlo después en cada exploración. Con respecto a la cadera, tenemos la movilidad normal en flexión son 110 grados, en extensión 15, abducción 45, aducción 15, rotación externa 45 e interna 35. Es importante también tener en cuenta que el primer rango articular que se pierde es la rotación interna. Por eso, siempre que podamos aconsejarle a los pacientes que trabajen en casa rotación interna de cadera, evitaremos una futura artrosis precoz. La movilidad activa y, como hemos dicho, los test específicos, que los veremos a continuación en el otro vídeo. Tenemos aquí, que luego lo veremos tranquilamente. Como patologías más frecuentes, hablamos un momentito por aquí, tenemos el impingement, igual que teníamos en el hombro, también existe en la cadera. Y es la sensación que te dice el paciente de como si tuviera un pellizco a nivel de trocánter mayor, incluso a nivel, se irradia también a nivel de sacroiliaca. Y las bursitis, que lo que se producen por el roce del tendón que resalta sobre un reborde óseo. Y os dejo aquí los distintos rebordes óseos típicos donde podemos encontrar bursitis. Haciendo ecografía normalmente no se verían. Si están inflamadas, se ve la ecografía. Y también es muy frecuente la fractura por arrancamiento, sobre todo cuando hacemos deporte de gran explosividad. Tenemos la espina ilíaca anterosuperior, la inferior, en las ramas púbicas, en el trocánter menor y el mayor. Con respecto a la rodilla, insistimos igual, puntos gatillos. El recto anterior nos puede dar un dolor a nivel de rótula y tendríamos que, bueno, a nivel de fisioterapia, sabemos que el punto gatillo principal está a nivel de espina ilíaca anterior-inferior. Vastio interno también nos daría un dolor referido a nivel interno de la rótula, y en isquiotibiales a nivel de isquio y de zona poplitea. El músculo popliteo igual nos daría la zona posterior de la rodilla. Con respecto a la movilidad pasiva, tenemos movilidad de flexión de 130, de extensión estaría 0. Si no tuviéramos 0, hablaremos de un flexo de cadera. Y la rotación tibial, de 10 grados aproximadamente. Lo mismo, con respecto a la movilidad activa, tenemos que tener en cuenta que cuando realizamos una extensión de rodilla, no es una extensión pura, por ejemplo, como ocurre en la cadera, sino que siempre va acompañada por la anatomía de la tibia y de los meniscos, de una extensión con una rotación externa. Y cuando flexionamos, con una flexión y una rotación interna. Esto es también consecuencia del músculo popliteo,
que ahora en la exploración veremos cómo se activa. Los test específicos los veremos a continuación en el vídeo de exploración. Tenemos aquí solamente hacer una mención especial a la triada de O'Donoghue, que todo el mundo conocemos, que es en el que se produce la lesión del ligamento cruzado anterior, lateral interno y el menisco interno. Esto lo veremos también ahora en la exploración. Al igual también que pasaba en la cadera, también tenemos bursitis, que también se producen por el roce, como hemos hablado, del tendón sobre un relieve óseo. ¿Vale? Tendríamos aquí a nivel de la rodilla, están ahí especificados. La lesión de Osgood-Schlatter es por la tracción, sobre todo en niños pequeños que todavía no tienen desarrollado la estructura completa del hueso, el tendón el rotuliano tracciona de la TTA, entonces se ve, en la radiografía se ve como si estuviera un poquito desprendido e inflamado. El quiste de Baker es una inflamación no, es una extravasación del líquido sinovial como consecuencia normalmente de una lesión intraarticular, generalmente de meniscos. Entonces eso, muchas veces se vacían, se extrae el líquido, pero si tú no resuelves la causa, que casi siempre suele ser una lesión meniscal, vuelve a recidivar. Con respecto al tobillo y pie, insistimos de nuevo en puntos gatillos. Tenemos que saber más o menos la zona de irradiación de de cada uno de los músculos para saber después orientar la patología posible. Tobillo, tenemos flexión dorsal de 20 grados, flexión plantar, que es la extensión de 50 grados, ABD 10, ADD 20, inversión, que es el mecanismo de realización, por ejemplo, de los meniscos, de los E15, perdón, de 20 grados y eversión de 10. Igual con la movilidad activa estaríamos testando la fuerza o si existiera alguna lesión a nivel muscular, y en excéntrico si hubiera alguna lesión a nivel tendinoso. Las maniobras las vamos a ver a continuación. Como lesiones más frecuentes, cuando nos esguinzamos el tobillo, es frecuente tener una avulsión del quinto meta como consecuencia del peroneo lateral corto, que se inserta en la base del quinto meta. El esguince del ligamento lateral interno, que es muy poco frecuente porque tenemos muy poca movilidad en valgo. Una rotura del tendón de Aquiles, que el paciente además te refiere perfectamente que siente una pedrada. Si la siente en el gemelo, normalmente es una roturita de gemelo, pero siente una pedrada a nivel del Aquiles y ya luego no puede volver a apoyarse, se tira al suelo directamente. Entonces realizaríamos la maniobra de Thompson, que es apretar solamente el gemelo, y veríamos que no se produce la flexión plantar con la transmisión de la contracción del gemelo. También, siempre que hubiera dolor a nivel gemelar, tendríamos que descartar una tromboflebitis con la maniobra de Hoffman, que solamente con una flexión dorsal y aumenta el dolor en esa zona. Como patologías frecuentes a nivel del pie, tenemos el neurinoma de Morton, que es una irritación del nervio interdigital principal. Puede ocurrir en cualquier nervio interdigital, pero principalmente entre el tercero y el cuarto. Y se suele producir mucho